Mi abuela solía contarme una historia que nunca pude olvidar, una que me aseguraba que era real, aunque siempre había algo en su tono que me hacía preguntarme si intentaba advertirme sobre algo más. Ahora que soy mayor, a veces desearía nunca haber escuchado esta historia. Fue un viernes por la noche cuando Esteban, un joven de 23 años que vivía en un pequeño pueblo llamado Valle Oscuro, decidió ignorar los consejos de su madre y salir a beber con sus amigos. La madre de Esteban, doña Clara, siempre había tenido sueños premonitorios y una extraña conexión con lo sobrenatural, pero esa noche parecía especialmente nerviosa. No salgas, hijo, le dijo con una voz temblorosa mientras se agarraba del marco de la puerta de la cocina. He soñado con sombras, con algo que acecha en la oscuridad. Quédate en casa, por favor. Esteban se burló con una sonrisa amarga. Mamá, tus sueños no significan nada. Solo necesito despejarme un rato, le respondió. Doña Clara intentó detenerlo, pero Esteban salió sin escucharla, con el corazón lleno de indiferencia hacia los repetidos avisos de su madre. Era un joven acostumbrado a vivir al límite. El alcohol y las noches interminables con sus amigos eran su vía de escape de una vida que sentía asfixiante. El bar al que acudían, el Umbral, tenía una reputación siniestra. Había rumores de extrañas desapariciones en sus alrededores, pero eso no preocupaba a Esteban ni a sus amigos, quienes se reunieron en una mesa en el fondo para jugar a las cartas y gastar su dinero en cervezas baratas. La música resonaba y las carcajadas de los asistentes llenaban el aire cargado de humo y alcohol. Sin embargo, alrededor de la medianoche la atmósfera cambió. Un hombre de aspecto extraño, vestido con ropa vieja y con una mirada inquietante, se acercó a la mesa de Esteban. Comenzó a provocarles diciendo cosas incoherentes sobre la muerte y las deudas que nunca se pagan. La situación escaló rápidamente hasta que Esteban, de temperamento impulsivo, lo empujó iniciando una pelea. Los gritos llamaron la atención de los policías locales, quienes irrumpieron en el lugar para controlar el caos. Y en medio de la confusión, Esteban aprovechó para escapar. Corrió por las calles escondiéndose en un terreno baldío lleno de escombros y maleza, y su respiración era pesada, y el sudor le escorría por la frente mientras intentaba calmarse. Cuando las sirenas de las patrullas se desvanecieron en la distancia, decidió regresar a casa. Sin dinero para un taxi y sin amigos con los que contar, no le quedó más remedio que caminar. Las calles de Valle Oscuro eran notoriamente mal iluminadas, y esa noche parecían más desoladas que nunca. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y el aire frío era como si algo invisible le arrebatara el calor de los huesos. A medida que avanzaba, los sonidos habituales de la noche parecían apagarse. No había grillos ni perros ladrando, ni siquiera el lejano zumbido de un automóvil pasar, solo el eco de sus pasos en el pavimento agrietado. Y fue entonces cuando a lo lejos distinguió a alguien barriendo frente a una casa vieja. La figura parecía moverse con una precisión mecánica, arrastrando la escoba desde el porche hasta la calle y de regreso. Aunque era peculiar ver a alguien limpiando a esas horas, Esteban lo atribuyó a las rarezas de los habitantes del pueblo. Cuando pasó junto a la figura, que resultó ser una vieja mujer de vestido negro, decidió saludarla para aliviar su propia incomodidad. Buenas noches, dijo con una voz temblorosa. La mujer no le respondió el saludo ni se detuvo. Continuaba barriendo como si no lo hubiera escuchado.
Y Esteban, ahora ligeramente molesto, repitió más fuerte: «Buenas noches». En ese momento, la figura dejó de moverse y lentamente, como si cada músculo de su cuerpo estuviera oxidado, se dio la vuelta para mirarlo de frente. Y lo que Esteban vio lo dejó petrificado. La mujer no tenía rostro. En lugar de piel había un cráneo blanco y pulido con cuencas vacías donde deberían estar los ojos. Pero lo más aterrador era que en esos huecos ardían llamas oscilantes, como pequeñas hogueras que la miraban fijamente. Buenas noches, Dijo la figura con una voz gutural, al tiempo que extendía una mano huesuda para sujetar el brazo de Esteban. El frío que sintió al contacto fue indescriptible, como si le arrancaran el alma. Esteban quiso gritar, pero el terror le paralizó las cuerdas vocales. La mujer se inclinó hacia él y un susurro espectral escapó de sus dientes. ¿crees que puedes escapar de tus pecados? En un acto desesperado, Esteban reunió las pocas fuerzas que le quedaban y logró zafarse del agarre. Corrió como nunca antes lo había hecho, sintiendo que la figura lo perseguía, y a pesar de que no se atrevía a mirar atrás, escuchaba el sonido de pasos acelerados detrás de él y el crujir de la escoba arrastrándose. Cuando finalmente llegó a casa, golpeó la puerta con desesperación hasta que su madre le abrió. Se desplomó en el suelo llorando y balbuceando incoherencias, y doña Clara, al ver su estado, lo abrazó con fuerza, rezando en voz alta mientras intentaba calmarlo. Esa noche, entre sollozos y miedo, Esteban le contó a su madre lo que había visto. Doña Clara lo miró con los ojos llenos de angustia y después de un largo silencio le dijo: «Te lo advertí, hay cosas en este mundo que no perdonan. Lo que viste fue la barrendera. Dicen que es un espíritu que aparece para limpiar las almas de los pecadores, pero el precio es alto y no siempre se salva el alma». Desde esa noche, Esteban nunca volvió a tocar una gota de alcohol ni salir de casa después del anochecer. Sin embargo, los días que siguieron estuvieron llenos de pesadillas. A menudo despertaba gritando, convencido de que el crujir de la escoba estaba justo afuera de su ventana. Y un día, pocas semanas después, simplemente desapareció. Su madre lo encontró en el terreno baldío donde se había escondido aquella noche, con los ojos abiertos de par en par y su rostro congelado en una mueca de horror, y en la tierra a su alrededor marcas de una escoba arrastrada. Desde ese entonces, nadie en Valle Oscuro se atreve a salir después de la medianoche. Vivo solo en un departamento antiguo en la colonia Los Arcos, una zona de la ciudad conocida por su tranquilidad, pero también por sus edificios oscuros y gastados que parecen contener secretos olvidados. Mi vida era rutinaria y solitaria, excepto por la compañía de Dante, mi fiel pastor alemán. Dante siempre estaba ahí, esperándome con su característico entusiasmo, como si mi sola presencia pudiera iluminar el lugar más sombrío. Aquella tarde, después de un largo y extenuante día de trabajo, llegué al departamento arrastrando los pies. Dante, como de costumbre, me recibió saltando y moviendo la cola, un torbellino de energía que me recordaba que aún quedaba una obligación pendiente: nuestro paseo diario. Aunque estaba agotado, sus ojos llenos de entusiasmo me convencieron. Sabía que el paseo era importante para él. Nos dirigimos al Parque Arboleda, un lugar amplio pero poco concurrido.
rodeado de árboles que susurraban con el viento y una iluminación tenue que caía a través de las faroles antiguos. Dante corría libremente, su figura negra y ágil deslizándose entre las sombras del lugar. Era un perro bien entrenado y jamás causaba problemas, por lo que siempre le permitía andar sin la correa. Mientras lo observaba desde una de las bancas, me dejé llevar por el sonido del viento y el crujir de las hojas secas bajo sus patas. Dante corría, se detenía y de vez en cuando volvía la cabeza para asegurarse de que yo seguía ahí. Todo parecía normal hasta que noté a un niño parado justo al lado de mí. Era un pequeño de cabello desordenado y de ropa vieja, como si hubiera salido corriendo de la casa sin preocuparse por su presencia. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa extraña, demasiado amplia. Miraba a Dante correr con una fascinación inquietante. ¿Es tu perro?, me preguntó de repente. Asentí algo incómodo por la manera en que me observaba. Sí, se llama Dante, le respondí. El niño sonrió aún más. ¿Sabes que tu perro habla? Solté una sonrisa nerviosa, convencido de que era solo la imaginación de un niño. Ah, sí, dije siguiéndole el juego. El niño sintió con una seriedad perturbadora. Mi perro dice que el tuyo es de los otros, me dijo. Fruncí el ceño desconcertado y le pregunté, ¿de los otros? ¿Qué quieres decir? El niño no respondió de inmediato. En cambio, señaló a Dante, que en ese momento se había detenido y nos miraba fijamente desde la distancia. Sus ojos brillaban bajo la luz del farol y por un instante sentí que no era Dante quien me miraba, sino algo más. Pregúntale, murmuró el niño. Si de verdad es de los que hablan, te va a responder. Antes de que pudiera decir algo más, el niño dio media vuelta y se marchó, desapareciendo entre los árboles como si nunca hubiese estado allí. Esa noche no pude quitarme de la cabeza las palabras del niño. Mientras Dante dormía en su tapete junto al sofá, me incliné hacia él y en tono de broma le pregunté, «Dante, ¿sabes hablar?». Para mi sorpresa, su actitud cambió de inmediato. Levantó la cabeza lentamente y me miró con una intensidad que jamás había visto en él. Era como si entendiera exactamente lo que había dicho. Después de unos segundos, dio media vuelta y se alejó, tumbándose en su tapete de espaldas a mí. Intenté sacarme la sensación de la cabeza, diciéndome que solo estaba cansado, pero algo en la forma en que me había mirado esa noche hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Esa misma noche algo me despertó, un ruido sutil como si algo hubiera caído en la cocina. Abrí los ojos de golpe y mi cuerpo se tensó por el miedo. Pensé en Dante, pero cuando miré hacia su tapete no estaba allí. Me levanté con cautela, tomando un bastón que tenía en la esquina de mi habitación como única defensa. Caminé hacia la cocina, donde el sonido parecía haberse originado, y para mi desconcierto, todo estaba en su lugar. Ni platos rotos ni objetos caídos, absolutamente nada. «Dante», llamé, pero no obtuve respuesta. De repente sentí algo detrás de mí. Giré rápidamente y lo vi. Dante estaba parado en el umbral de una de las habitaciones vacías del apartamento. Su figura se recortaba contra la penumbra y sus ojos reflejaban una luz extraña. No se movió de allí, ni siquiera cuando lo llamé de nuevo. Simplemente me observaba. Luego regresó a su tapete sin hacer ruido, como si yo no importara, y esa indiferencia me perturbó más de lo que podía admitir. Al día siguiente todo se sintió aún más extraño. Cuando llegué del trabajo, Dante no vino a recibirme como de costumbre. Lo llamé, pero no apareció de inmediato.
Finalmente salió de una de las habitaciones con pasos lentos, deteniéndose a mirarme desde el pasillo. Su mirada no era la misma. Había algo distinto, casi hostil en ella. Intenté acercarme con su correa para llevarlo al parque, pero me ignoró y volvió a su tapete. Y esa noche decidí que debía llevarlo al veterinario. Algo estaba mal, pero no podía identificar qué era. Esa noche el sueño me eludió. Mientras yacía en la oscuridad, escuché un sonido que me hizo congelarme. La puerta principal del departamento abriéndose lentamente. Salté de la cama con el corazón martillando en mi pecho. La puerta no podía estar abierta, la había asegurado antes de acostarme. Tomé el bastón nuevamente y me acerqué al pasillo, encendiendo las luces a mi paso. La puerta estaba entreabierta, balanceándose suavemente con la brisa nocturna. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Salí al pasillo del edificio, pero no había nadie. Regresé, cerré la puerta con la llave y me aseguré de bloquearla. Sin embargo, apenas me giré, escuché pasos detrás de mí. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz temblorosa. No tuve respuesta. Los pasos se detuvieron de repente y cuando miré hacia la sala vi algo que casi me hizo soltar el bastón. Dante estaba allí, pero su figura era más grande, más oscura, y sus ojos brillaban con un rojo tenue que no pertenecía a este mundo. Quería saber si sé hablar, ¿verdad? Dijo una voz profunda y gutural. Me congelé. Esa voz no era humana, pero tampoco podía ser de Dante. Mi perro, mi fiel compañero, había desaparecido y lo que estaba frente a mí era algo completamente diferente. Golpearon las puertas con fuerza y detrás de esos golpes escuché risas. También sé hacer cosas, añadió la voz burlona. Corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta y bloqueándola con muebles. Pasé la noche despierto escuchando susurros, pasos y golpes que se apagaron justo antes del amanecer. A la mañana siguiente, Dante había desaparecido. No encontré rastros de él en el departamento, ni siquiera sus cosas. Su tapete estaba intacto, como si nunca hubiera estado allí. Y desde entonces, las noches son un tormento. A veces escucho sus pasos en el pasillo y otras veces siento su presencia, como si aún estuviera conmigo. Pero no puedo estar seguro de si es él o algo más que lo reemplazó.